hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y vaya subrayando, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo que hay niveles que vamos alcanzando en la medida que vamos entrando en el conocimiento de la palabra. Y estos niveles tienen que ver con un nivel de compromiso mayor, de conocer lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, que no es nada que tenga que revelarnos ningún profeta, sino que está aquí en la palabra de Dios. O sea, nadie puede venir a decirte cuál es el propósito de Dios para tu vida cuando ya está establecido en la palabra para ti. De modo que debemos tener cuidado, porque como leímos al principio, podemos caer en la trampa de ser llevados de todo viento de doctrina y entonces comenzar a ser fluctuantes en este camino. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, como hijos de Dios, como nuevos creyentes o como creyentes ya de tiempo en esto, debemos entender que tenemos que avanzar. Y ese avance no va a depender de las circunstancias que usted y yo tengamos, las circunstancias que nos puedan rodear en un momento determinado, la prueba o la situación que se nos presente. Nosotros necesitamos avanzar, y ese avance no lo va a determinar nadie más que tú. Dios no puede empujarte más allá de donde tú no quieres ir. Dios no puede llevarte donde tú no estás dispuesto a ir. Y siempre digo esto porque fue mi historia, es mi historia, fue el impacto de Dios en mi vida. O sea, pensaba que Dios podía venir y bajar, cambiar mi vida, y entonces comenzar yo a caminar diferente a como caminaba. Porque aún viniendo a los pies de Dios, conociendo el Evangelio de Dios, conociendo la palabra, habían cosas en las que todavía era frecuente, recurrente el fallo. Entonces decía: Señor, cámbiame, tú tienes el poder para hacerlo. Pero nada sucedía. Y podemos durar años pidiéndole a Dios: cámbiame, pero Dios nunca va a hacer nada hasta que des el paso. Cuando comienzas en fe a dar el paso para el cambio, entonces Dios va a respaldar tu paso de fe. Cuando no hay crecimiento en una vida, y lo vemos con los bebés, aún desde el vientre, aún desde el feto, cuando ese feto no está creciendo, o ese bebé, esa criatura no está creciendo y detiene su crecimiento, entonces hay una situación. De manera que en nuestra vida pasa igual. Cuando venimos al Señor, podemos tener un aparente crecimiento, pero si no estamos siendo alimentados correctamente, ese crecimiento se puede convertir en estancamiento para nuestra vida. El crecimiento espiritual requiere esfuerzo, dedicación y determinación. Contrario a lo que tenemos en el mundo, lo que tenemos en la ciencia, nosotros necesitamos tomar una determinación. Crecer en este ambiente, hermano. Crecer en este medio, en este estilo de vida que cada uno de nosotros decidió tener hace 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, no sé. Necesita que usted tenga una determinación, una firmeza, una constancia y una decisión. Porque si usted no lo decide, nadie puede decidirlo por usted. ¿Qué pasa con el común de la gente? Venimos a Cristo, comenzamos, leemos la palabra, entendemos que eso es lo que nos garantiza un crecimiento, un desarrollo sano, y entendemos que ya es suficiente. Venimos a la iglesia, pero si vemos
la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de una iglesia específica, si vemos cuál es el crecimiento del promedio de las personas, nos vamos a dar cuenta que muy pocos son los que tienen la determinación de buscar, de conocer, de escudriñar la palabra, de aplicarla para sí y de entender que Dios tiene un propósito con esa palabra en su vida y entonces decide seguir adelante aún en contra de los pronósticos, en contra de todo lo que se levanta, en contra de las circunstancias, no importa. Hay una determinación en las personas que deciden crecer y madurar en este medio. Y yo no lo puedo decidir por ti. Entonces, vamos a ver algunas cosas del crecimiento. Primero, que no es automático. Usted llegó a Cristo y no es automático que usted va a crecer. Usted puede llegar a Cristo y puede coger su Biblia y encerrarse en su cuarto y leerla de cabo a rabo y leerla varias veces, y le garantizo que no va a tener ni un ápice de crecimiento si no lo hace de la manera correcta, si no lo hace inspirado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra misma dice que la letra mata, pero que el Espíritu es el que vivifica. No viene por estar en una iglesia, no viene porque diezmes ofrendes, no viene porque ores, porque busques el rostro de Dios. Tiene el crecimiento y en la madurez tiene elementos básicos, elementos que están ahí, que son escriturales y que necesitamos cumplir con ellos para entonces poder tener un crecimiento y una madurez integral y que sea realmente para beneficio de nuestra vida espiritual. El crecimiento tampoco viene cuando tenemos un cargo o un puesto en la iglesia. Podemos ser pastores, ministros, diáconos, sugieres, ancianos. Podemos ser cualquier cosa. Pero eso no nos garantiza un crecimiento espiritual. Para alcanzar la madurez se necesita tiempo. Y lo vemos en todo el ámbito humano, en la naturaleza. Hay una ley espiritual. Hay una ley que está ahí, que es inviolable. Y usted no puede llegar hoy y pretender que ya usted es maduro en la fe. Y que ya usted alcanzó. Y que ya usted logró. No. El apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero prosigo hablando. De manera que mucho cuidado con esto, porque podemos entender que estamos maduros y esa madurez se va a evidenciar en los frutos del Espíritu de nuestra vida. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, no sé cuánto tiempo se refiere aquí el apóstol, pero dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra, y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando la palabra de Dios nos habla de leche y de alimento sólido, nos está hablando de primero la leche, lo que necesitamos cuando llegamos al Señor, es esa leche espiritual no adulterada que nos habla la palabra, que es lo sencillo de Dios, que es lo básico de esta palabra, los rudimentos. Pero en la medida en que vamos caminando, Dios entiende que debemos ir creciendo y debemos ir madurando. Usted no puede ser un cristiano que llegue hoy y a los 6 meses, 1 año, seguir siendo la misma persona que usted era cuando usted llegó. Tiene que darse cambio en la vida suya. Tiene que venir una transformación. Transformados, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y si eso no se produce en su vida, entonces probablemente usted no va a tener un crecimiento adecuado. Otro elemento, aparte del tiempo que necesitamos, es el entorno en el que nos desenvolvemos, el medio ambiente. Y así como las plantas tienen un tiempo para sembrarse, para crecer, para después dar frutos y luego madurar esos frutos, así nosotros también necesitamos ser sembrados, establecidos en la palabra de Dios primero, en la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús,
para que podamos crecer primero sanos. Cuando hay crecimiento sano, es garantía de que va a haber frutos. Entonces, el entorno es muy importante. ¿Dónde nos desenvolvemos? ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Estamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes? ¿Estamos yendo a los mismos lugares donde íbamos antes? Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una determinación de romper con cosas que sabemos por la palabra y que ya conocimos, que no nos ayudan y que impiden nuestro crecimiento y nuestra madurez. Entonces, el entorno ideal, lo que Dios ha creado para que nosotros podamos crecer, entre esas cosas que Dios ha creado, que ha hecho tantas cosas para que cada uno de nosotros necesita un ambiente específico. Pero en esa individualidad hay una generalidad, y esa generalidad se llama la Iglesia de Jesucristo. La gente dice, no, yo cojo mi Biblia y me voy para mi casa. Y ahí yo voy a ser bendecido y yo voy a ser edificado porque yo voy a leer la palabra y me voy a fortalecer. Hágalo, les reto que lo hagan. ¿Qué le pasa cuando usted tiene 2 cultos que no viene a la iglesia? ¿Cómo se siente usted? No se nota. Aún un servicio que usted deje de venir. Es increíble el impacto que eso tiene en nuestras vidas. Y no justo porque muchas veces nos vemos compelidos a no venir. Pero debemos hacer el esfuerzo porque eso va a redundar en beneficio de nuestro crecimiento y nuestra madurez. Entonces la iglesia de Jesucristo es el ambiente perfecto para que usted y yo nos desarrollemos, crezcamos y alcancemos madurez en Cristo Jesús. Porque en la iglesia usted tiene otros elementos que son los nutrientes que usted necesita para poder crecer sano y que tenga un crecimiento integral. En la iglesia usted es exhortado. En la iglesia usted es confrontado con la palabra. En la iglesia usted es movido y motivado a orar. En la iglesia usted, bueno, podemos citar muchas cosas que suceden aquí, que se generan aquí y que Dios mueve desde aquí para que usted y yo seamos bendecidos, para que usted y yo seamos edificados en Cristo Jesús. El crecimiento espiritual no se mide por el conocimiento ni por lo que usted sabe, sino por el comportamiento que hay, porque dice la palabra que por sus frutos lo conoceremos. Madurez y crecimiento no son la misma cosa. Crecimiento primero y después madurez. Uno es consecuencia de la otra. Pero usted puede haber alcanzado un nivel de crecimiento tal que usted se sepa la palabra así. Pero en un momento determinado de ira, usted puede echar abajo todo. ¿Por qué? Porque no hay madurez en su vida. Una de las cosas que a mí más me confirmó la realidad de que el Espíritu Santo era alguien real en mi vida, es que como a los 6 meses de yo haber aceptado al Señor, de repente un día me encontré que ya yo no estaba hablando palabras, no era que era una persona maldiciente, pero en el común nos vamos envolviendo y hay palabras que ya se nos hacen muy comunes, muy fáciles se nos salen. Cuando alcanzamos madurez en Cristo Jesús, nuestra vida tiene que ser testimonio para otros de que Dios está en nosotros y que hemos sido transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Cómo reaccionamos frente a situaciones de estrés? ¿Cómo reaccionamos frente a la tentación, a la prueba o a la tribulación? Entonces no es por lo que sabemos. El intelecto puede estar lleno de la palabra de Dios, pero si no ponemos por obra esa palabra, si nuestra vida no da testimonio y fe de que somos transformados, de que hemos sido transformados, de nada nos sirve. Porque probablemente nos encontremos en un estado en que ni madurez ni crecimiento haya
en nuestra vida.